Bienvenido a mi canal, somos Santiago de León Audio. Este es el séptimo u octavo capítulo de cómo configurar tu sistema de sonido de alta fidelidad para que suene de la mejor manera posible dentro de un presupuesto limitado. Yo he mencionado en otros videos y lo voy a recalcar aquí que los componentes de tu instalación de alta fidelidad son la sala, los altavoces, el amplificador, la fuente y el cableado. Lo más importante es tener una buena sala. Si la sala está bien acondicionada y tiene un comportamiento apropiado, va a complementarte mucho y va a ayudar mucho a la calidad de sonido que pueda dar la instalación, la electrónica y las torres y las pantallas que te compraste. Bien, recordando 3 puntos. 1. El sonido que vas a percibir, la mitad del sonido que vas a percibir lo va a producir la sala. Número 2, la sala define qué tipo de sistema de sonido puedes poner. O sea, no puedes poner 2 Buxel chiquiticos de estantería, pequeñitos, en un estadio, no vas a sonar nada. Y no puedes meter unos altavoces de sonorización industrial en un cuarto porque aquello tampoco va a funcionar, ¿ok? La segunda cosa, la sala define el sistema de sonido. Y lo tercero, la sala va a interactuar con tus altavoces y va a definir el sonido que va a tener tu sistema. La segunda cosa que quiero mencionar es que es muy importante es esta. Tú te puedes comprar un C-Player que tenga una respuesta en frecuencia plana y te puedes comprar un Pre y un Power que tengan una respuesta en frecuencia plana y puedes comprar unos altavoces de alta gama que tengan una respuesta en frecuencia apenas ligeramente irregular, muy corregida. La sala, aún después de acondicionada, peor si no está acondicionada, pero aún después de acondicionada, no tiene la respuesta en frecuencia plana nunca. Hay que corregirla con el acondicionamiento acústico y después hay que poner un ecualizador. Una persona, le agradezco mucho el comentario, me dijo, no, porque es que si pones un ecualizador echas a perder el comportamiento del sistema porque estás coloreando el sonido que es diferente del producto del ingeniero que hizo la grabación. Mentira, no, me he explicado mal. El ecualizador se pone para recomponer la respuesta en frecuencia y volver a dejarla plana porque cada uno de los componentes que atraviesa el sonido en la cadena de sonido, por lo menos en el momento de la reproducción, alteran el comportamiento de esto y necesitas el ecualizador para recomponerlo otra vez. Este video va de la selección de los altavoces en función de la sala de la que disponga. Yo quería contártelo todo en un solo video, pero mira, en el ensayo me quedó inmenso. He grabado un montón de veces este video y no me ha quedado como yo quería. Así que vamos a volverlo a intentar un poquito mejor. Verás. Si tú te acercas al mercado del hi-fi a través de información como esta, que era una revista muy buena, por cierto, no sé si todavía existe porque ya en Venezuela no se vende. Esta revista te tenía una selección de los componentes o aparentemente los mejores componentes en función del precio que estaba disponible. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí había, después se convirtió en una revista muy rara porque no era de audio, sino que tenía un montón de cosas. Pero, por ejemplo, ellos dedicaban artículos a la comparativa de los altavoces. Los altavoces más pequeños, los altavoces medianos, los altavoces grandes, las diferentes marcas que podían hacer y que no podían hacer. Pero entrar al mercado del audio por aquí es muy difícil y te voy a contar por qué. En el mercado, en este momento, hay 50 fabricantes que son muy conocidos. ¿Qué sé yo? Bueno, estos mismos que están aquí, BW, Kif, Monitor Audio sí es muy poco conocido. No sé, Celestion, Kif, BW, sí, lo mismo. Proac, que no está en esta revista, pero está en otras, etcétera. Esos son los fabricantes más conocidos, pero no te tienes que quedar con ellos. Hay otro grupo de 50 fabricantes más o menos que también hacen altavoces muy buenos, que también hacen cosas muy simpáticas, pero que no necesariamente son tan conocidos. Por ejemplo, Sony es una marca que ha hecho altavoces muy buenos, ha hecho altavoces fantásticos, pero los altavoces que normalmente ves de Sony son los altavoces de más bajo precio porque ellos tienen que competir con el mercado de gran consumo y tienen que tener flujo de caja y los altavoces de más alta gama son para un nicho muy pequeño. Es decir, la cantidad de gente que se dedica a armar un sistema de sonido de altas prestaciones es muy pequeñito, el 1 o el 2% de la población, qué sé yo. Del 1 al 2% no va a vivir ninguna empresa, hay que hacer una cosa para más público. Pero por ejemplo, Sony tenía en los años 70 la serie de los altavoces SS-G3, G4, G5, G6, G7, G8 y el fantástico G9, que eran altavoces todos de muy, muy altas características, excelente desempeño, excelente sonido, que la gente no compró nunca porque no conoció a Sony. Pero Sony es el fabricante de las mejores cosas en cada categoría, siempre. Otra marca que la gente ha visto pero que desprecia un poco sería JBL, porque JBL también ha tenido que hacer un montón de altavoces de bajo costo, pero en realidad el catálogo de JBL tiene cosas que son muy buenas, como la serie Studio Monitor 43343, lo que sea, y los Studio Monitor 44, que es la nueva generación, que tiene patrones de dispersión corregidos, que tiene una mejor ciencia y tecnología y tal. Otra marca que la gente no conoce, por ejemplo, es Lowther. Lowther, una casa de una gran solera inglesa que ha hecho altavoces de unas características feos como ellos solos, eso
sí, pero son unos altavoces excepcionales. Ahora Klipsch está resurgiendo y tal cosa. Y hay otro grupo de 50 fabricantes que son muy conocidos como Bose o como Van Olufsen, pero que no valen para hi-fi. Aunque son conocidos y son muy buenos, no valen para hi-fi. Te cuento esta. En una revista de esta yo vi la publicidad que se refería al sistema Beocenter 9000 de Van Olufsen, que a mí me parecía el equipo de sonido de una estación espacial. Era una cosa fantástica. Yo tuve esos altavoces que eran unas finas torres de aluminio cepillado y pulido para reparar, y te puedo decir que eran una porquería porque, entre otras cosas, para hacer el cuento corto, la unidad de amplificación, porque son unos altavoces amplificados para terminar de cagar, la unidad de amplificación era un triste módulo STK de lo que traen estos, bueno, ninguno de los que está aquí, de los que traen estos equipitos de sonido que son todo integrados, unas cositas de estas. O sea, por favor, eso no tiene ningún sentido. Enteré de la selección de los altavoces de esta manera, como te lo plantean en esta revista, es una solución que no vas a conseguir nunca. Vamos a entenderlo de una manera diferente, y aquí tengo una solución mejor. En el mundo de la automoción es más sencillo, porque sucede que tú no tienes que seleccionar entre 300 fabricantes y 300 modelos. No, tú lo que tienes que hacer es seleccionar el tipo de automóvil que te hace falta. Entonces está, por ejemplo, el utilitario compacto de 3 puertas como un Twingo, el utilitario compacto de 5 puertas como el Ford Fiesta, el sedán pequeño, el sedán mediano como un Mercedes S, tal, la Picó doble cabina, la ranchera, lo que tú quieras. Entonces hay 15 tipos de automóvil para elegir. No te preocupas por los modelos te preocupas después. Bueno, sucede que en el mundo de la alta fidelidad también es así. Hay 15 modelos o 16 modelos básicos de altavoz. Yo ya había empezado a dibujar, pero pasó un camión y me echó a perder la grabación del audio, pero aquí vamos otra vez. Hay 15 modelos. Yo traté de poner los 15 modelos todos en el mismo video. El video es larguísimo, no se puede hacer. Entonces lo vamos a hacer de una manera distinta. Lo voy a dividir en varias partes. El modelo central de altavoz que todo el mundo quiere comprar es el Bookshelf compacto, que lleva un midwoofer de 6 pulgadas y un tweeter de 1 pulgada. Por ejemplo, la gente de JBL en su serie Northbridge tiene este altavoz que se ve más o menos así, y Proac tiene, pero es de alta gama por supuesto, tiene un altavoz igualito que es el mismo modelo de altavoz, pero con unos componentes mejores, pero sigue siendo el que creo que es el Proac Response 1.5, una cosa así. Bien. En todo caso, es el mismo modelo de altavoz. Yo sé que Sony-Faber lo hace así ovalado bien bonito y que BW lo hace en una caja cilíndrica, pero es el mismo tipo de altavoz. Cada modelo tendrá algunas variaciones tecnológicas y tal cosa, pero es el mismo tipo de altavoz. Te voy a decir cuáles son las características. La primera característica es que el gabinete va de 14, 15, 16 litros. He puesto 15 litros en promedio. ¿Por qué es importante esto? Porque el volumen del gabinete y no el tamaño del buffer es el que define la extensión de los bajos, como vamos a ver en un momento. La segunda característica es que llevan un tweeter de 1 pulgada. La siguiente característica es que lleva un midwoofer de 6, 6 y un cuarto, 6 y media, 6, 3 cuartos pulgadas. Yo voy a poner 6 y media pulgadas. La siguiente característica es su capacidad para convertir la potencia del amplificador en sonido. Los que he revisado, revisé 3 catálogos de 3 fabricantes distintos, dicen 86, 87, 88 decibeles de sensibilidad watt metro. Yo voy a poner 87 decibeles watt metro de sensibilidad. Este dato es importantísimo porque es el que define cuánto puede hacer tu altavoz por ti. Otra característica importante, que es en la que se fija más la gente, pero no es la más importante, sería la admisión de potencia. Estos altavoces yo he visto, por ejemplo, algunos catálogos que dicen 100 vatios eficaces, 200 vatios punta. Yo reparo altavoces y te puedo decir que ningún altavoz de estos sobrevive a los 60 vatios, así que yo voy a poner aquí 60 watts. No quiere decir que, por ejemplo, las de BW acepten más potencia o las de Proac acepten más potencia, tal cosa, pero en general lo que yo he visto no es así. Respuesta en frecuencia. La respuesta en frecuencia está más limitada por el tamaño del gabinete que por el midwoofer que traen. Lo general es que la respuesta en frecuencia arranque de 55, 60, 65 Hz. Yo voy a poner de 60 Hz hasta 20 kHz. Esto es lo más normal. Bien, ahora vamos a empezar a matizar un poco. Si este altavoz es de gama baja, pues tendrá un tweeter, por ejemplo, JBL usa un tweeter de domo plástico que no tiene el mejor sonido del mundo y que se muere en 17 kHz y que tiene una fea resonancia en 13 kHz, 10, 12 kHz. Y el midwoofer tiene también un cono de plástico que no tiene el sonido más nítido y tal. Pero esto no es lo más importante. Lo verdaderamente malo es que el gabinete está hecho con paneles de baja densidad. En el catálogo dice que los paneles son de madera. Yo he reparado estos altavoces y los paneles son de cartón prensado. Eso madera no es por ninguna parte, así que es una mentira podrida. Claro, pero hay que entender, no es porque JBL sea una mala marca, sino porque si tú quieres vender los altavoces en $300 habrá que hacerlos de mierda comprimida. Eso no hay por dónde. Bien.
Independientemente, por ejemplo, si es de más alta categoría, tendrá un tweeter de material textil y llegará a los 19 kHz. Si es de mejor categoría, tendrá un tweeter que sí es de seda, que llega a los 20-21 kHz. Si son, por ejemplo, las Sonufabre, pues el tweeter será de aluminio. Y si son las BW, pues será el tweeter de aluminio laminado y se puede llegar a 24 o 30 kHz. Ok. Pero en general todos tienen estas características y tienen este rendimiento con sus irregularidades. Hay gente que este altavoz le gusta mucho. A mí particularmente me parece el altavoz más funcional y más bello que puede haber en todos los catálogos, y por eso todos los fabricantes tienen uno. De hecho, BW lo tiene varias veces en su propio catálogo con diferentes nombres, como los de M600, como los BW 607, 807 y 707, porque la serie 7 acaba de salir otra vez, una serie bellísima, una estética muy cuidada. Bien. Estos altavoces son buenos para sonorizar una sala pequeña de 9 metros cuadrados, porque ni la sensibilidad ni la admisión de potencia dan para más. Estos altavoces son buenos si a ti te gusta la música folclórica, que no tiene bajos, si a ti te gustan los cuartetos de cuerda, que no tienen bajos, si a ti te gustan los solos de piano, los cuartetos de cuerda, la música folclórica, el gospel, alguna otra cosa por el estilo, no sé, Alejandro Sanz. Este tipo de música, este tipo de altavoz te puede ser muy útil. Pero si tú oyes rock, si oyes jazz, si quieres oír a Led Zeppelin, si te gusta el heavy metal, descártalos, no te van a servir para nada. Bien. Hay un altavoz más pequeñito, no lo voy a dibujar completo, lo voy a dibujar aquí como una caricatura, que es el que tiene un tweeter de 3/4 de pulgada, un subwoofer de 5, 5,5, 5 1/4 de pulgada y tal cosa. Estos normalmente los tienen en el catálogo porque, por ejemplo, Q Acoustic hace este altavoz muy bonito. Entonces, ¿cuáles son sus características más importantes? Pues tiene un gabinete de unos 11 litros en promedio, depende del fabricante, un tweeter de 3/4 de pulgada, a veces de una, a veces de material textil, tiene un midwoofer de 5 1/4 de pulgada, a veces de 5, a veces de 5,5, la sensibilidad hay que tumbársela para que den un poquito de bajo, entonces puede ser tan mala como 84 decibeles watt metro. La admisión de potencia es limitada porque la bobina del buffer es muy pequeña, entonces pueden ser no más de 30 watts. La respuesta en frecuencia es espantosa, de 80 Hz a, por ejemplo, si estos los hace el mismo fabricante, si esta caja es de MDF, este es de baja densidad, si este tweeter es de seda, este de material textil, si el midwoofer es de pulpa de papel prensada, este va a ser de cartón porque es un modelo más barato. Así que la respuesta en frecuencia pues no es tan generosa, probablemente ni siquiera lleguen a los 19 kHz, y si este tiene filtro de segundo orden, este lo tiene de primero, ¿no? A la gente le gustan mucho estos altavoces pequeñitos porque tienen un registro medio alto muy bueno, pero yo no te los recomiendo para nada. Realmente esto está en el extremo. Ahora, te sorprendo con una afirmación. Ninguno de estos dos altavoces es de alta fidelidad. Alta fidelidad no es un título nobiliario. Alta fidelidad es una especificación técnica en la cual, si los componentes superan ciertas características mínimas, se consideran de hi-fi. Estos altavoces pueden sonar muy bonito. Por ejemplo, este tiene un registro medio bajo que es muy bueno, porque básicamente el parlante que trae es un midrange por derecho propio, al cual han tratado de sacarle un poquito de bajo. Pero no, estos altavoces no son hi-fi porque no son de rango completo. Un altavoz para ser hi-fi tiene que ser de rango completo y estos no lo son. Los fabricantes saben esto. ¿Y cómo te lo resuelven? Por ejemplo, Bowers & Wilkins tenía un modelo, no sé si todavía está en venta, que se llamaba DM600S2, que era un bookshelf compacto con una altura de unos 40 centímetros y un volumen de 15 litros. Pero tenía un modelo que era el Plus, el bookshelf compacto mejorado, el Improved, que en ese catálogo, por ejemplo, se llamaba DS602S2. En el caso de PROAC, la más pequeña se llama Response 1 y la que es un poquito más grande se llama PROAC Response 1.5. Y así todos los catálogos lo tienen. Por lo menos yo lo tenía como KS600, KS602. Ya, lo más sencillo del mundo. Esos altavoces se distinguen porque ya la cara frontal es más grande y el puerto de graves es frontal. ¿Ok? Eso ni mejora ni empeora el sonido, sino que sencillamente se podía hacer así. El gabinete es algo más grande, de 24 o 22 litros, y la altura del gabinete también es de 10 o 15 centímetros más. ¿Cuál es la única diferencia? Todo lo demás es igual. Mismo tweeter, mismo midwoofer, mismo filtro crossover de segundo orden si era de segundo orden, misma sensibilidad, misma admisión de potencia, pero la respuesta en frecuencia se ampliaba un poquito, desde los 50 o 55 Hz hasta los 20 kHz, pongamos por caso. ¿Ok? Y aquí viene una cosa importante. La banda de audio que produce el mayor placer auditivo es la que está entre los 20 Hz y los 60 o 50 Hz,
que es la partitura que le corresponde al registro del bombo, del bajo eléctrico de 5 cuerdas, del contrabajo, y es donde está la mayor parte de la partitura en la música como el jazz, la salsa, el merengue y el rock pesado, el heavy metal y tal cosa. Si tú has oído música con unos altavoces pequeños como estos, lo que has oído son los armónicos del bajo, pero no has oído el sonido del bajo. Y el sonido del bajo es el que tiene el mayor dramatismo y es por supuesto donde está la mejor parte de la experiencia de oír música en casa. Como los fabricantes lo saben, entonces te ofrecen a veces, todos los fabricantes, no importa la categoría, te ofrecen un modelo Plus, pero me estoy acordando en este momento de este en particular. ¿Ok? Y de la prueba Response 1.5 o Response 2, no sé. Celestion, por ejemplo, por encima de ese modelo tenía otro modelo muy interesante, no sé si era Celestion o Kif, no importa, que era también un altavoz igualito, ¿ok? Que era una media torre que tenía un tweeter de 1 pulgada, toda la misma configuración igualita, y aquí tenía su puerto de bajo frontal, pero era una media torre. Entonces esa ya tenía 70 centímetros de altura. Para montarla, para ponerla en el, no se podía montar directamente en el suelo, entonces tú podías comprarte o conseguirte un pequeño taburetico a modo de un pedestal bajito para poder montar ese altavoz. ¿Cuál era la ventaja de este gabinete acústico? Bueno, básicamente solo que era más grande, mayor contenido de aire. Podrían ser unos 30 litros. Entonces tenías el mismo tweeter, el mismo midwoofer, la misma admisión, la misma sensibilidad, la misma admisión de potencia, el mismo todo, pero la respuesta en frecuencia podía ser de 45 Hz en adelante. Entonces la experiencia de oír música con esto era mucho mejor que la experiencia de oír música con esto. Igualmente tenía que ser en una sala de no más de 9 metros cuadrados con un amplificador de no más de 50 vatios, y el género musical ahora sí era más amplio porque estos altavoces lo podían hacer. ¿Cuál es el altavoz central que es el primero de rango completo? La torre. La torre. Vamos a dibujar la torre aquí. Por ejemplo, hay una colección de Bowers and Wilkins que tiene esta torre que te voy a dibujar, aunque la estética obviamente no es esta. Proac la tenía como la Response 2.5 la primera vez que la vi, y ahora hay un altavoz que lo sustituye, que es el D28, pero que sigue siendo la misma cosa. O sea, es el mismo tipo de altavoz, pero por supuesto que es otro modelo, es otra tecnología, es otra cosa. Bien, ¿qué tiene de interesante este altavoz? Bueno, este altavoz es una torre, por lo cual no ocupa espacio. Tiene un tweeter, lo mismo, tweeter de 1 pulgada, bajo de 6,5 pulgadas. En el caso de Proac ya el filtro crossover es de tercer orden, eso lo vamos a explicar después. Un puerto de bajo que es frontal, que eso en medio de todo facilita la colocación del altavoz de la sala. Misma sensibilidad, pero por ejemplo Proac y BIW empujan la admisión de potencia para que se pueda utilizar como altavoz definitivo. ¿Qué es lo bueno de este altavoz? Que en general depende de muchas cosas, la respuesta en frecuencia baja hasta los 30 Hz. Entonces, sí ya, o 30, 35 Hz. Este altavoz sí ya cubre el rango completo y tiene un sonido muy dramático, muy bueno, muy bonito, muy completo. Si tienes una sala de 9 metros cuadrados, un amplificador de 80 vatios eficaces, ya puedes ampliar tus horizontes porque este altavoz va a hacer el trabajo. ¿Es costoso? Sí. ¿Es grande? No, ocupa el mismo espacio al final que ocupa un Voxel, pero un Voxel más el pedestal es tan costoso como esto. Yo preferiría este tipo de altavoz. Bien, el problema con estos altavoces tal vez sería un poco la admisión de potencia y la profundidad del sonido que pueden dar. Entonces los fabricantes lo resuelven. A partir de él hay, por lo menos en el catálogo de BW, hay una pieza que es más o menos la misma estética, pero lleva un tweeter y le ponen dos buffers de 6,5 pulgadas. ¿Ok? Nosotros tenemos un modelo así, por ejemplo. Esto lo que permite es, si por ejemplo el modelo original bajaba a 35 Hz, el modelo con dos buffers baja a 30 Hz. Y si querías un poquito más de claridad de sonido, solían tener aquí un midrange. Ese es otro tipo de altavoz, pero sigue siendo la misma cosa. Mismo tweeter, mismo buffer, misma sensibilidad, misma admisión de potencia, mismo todo, pero la distorsión es más baja. El midrange se agrega para reducir la distorsión, eso lo vamos a hablar en el siguiente capítulo después de este. Casi todos los fabricantes tienen este modelo, aunque no tenga esta estética. Yo hablé en otro video de las Proac Response 4 o D40, en el que tienen dos bajos, dos medios y un tweeter, y la disposición física es distinta, el aspecto estético es diferente, pero es el mismo tipo de altavoz. Esto ya es un altavoz de alto rendimiento. ¿Costoso? Sí, pero de alto rendimiento. ¿Ampliamente recomendable? Claro, ampliamente recomendable. ¿Qué pasa? Una de las cosas que hay que cuidar con este tipo de altavoz, sobre todo con las torres y sobre todo con las torres finas, es su interacción con la sala. Entonces la interacción con la sala te puede traer
alguna que otra dificultad que tiene que ser corregida de la mejor forma posible. Un detalle que te quiero comentar es esto. Casi todos los altavoces que tienen un solo buffer tienen una impedancia que en toda la gama de frecuencias es mayor a los 6 ohmios y los puedes impulsar desde un amplificador integrado. Los amplificadores integrados suelen tener todos suficiente corriente como para empujar un altavoz cuya impedancia no va, la impedancia nominal es de 8 ohmios, entonces puede bajar a 6. Si la impedancia nominal es de 6, puede bajar a 5 o a 4 ohmios, entonces sí, eso puede ser un problema. Yo te recomiendo que no, que siempre compres altavoces de 8 ohmios, al menos que tu amplificador específicamente diga que soporta cargas de 6. Pero con los altavoces que tienen doble buffer, la cosa se complica, porque la impedancia puede bajar a 3 ohmios. Entonces va a pasar lo siguiente. Supongamos que la música que tú oyes es solos de cello, solos de violín, cuartetos de cuerda y nunca le pones mucho volumen a eso. No necesitas la potencia. Aunque no necesites la potencia, vas a tener que comprarte un pre y un power porque esta impedancia nunca la debe atacar un amplificador integrado porque lo puedes poner a pasar trabajo y tener un sonido muy áspero en la banda de frecuencias donde la impedancia caiga y sobrecargarlo en corriente, tener un sonido áspero. No lo vas a quemar, pero no vas a sonar bien, vas a tener mucha distorsión. Te recomiendo, y si vas a subir el volumen, sí, lo vas a quemar, claro que lo vas a quemar. Esa es una pequeña diferencia. Y por supuesto, si los altavoces son de doble bajo y la impedancia cae a 3 ohmios, eso te lo dice la hoja del fabricante, vas a necesitar un cableado de mejor calidad. Después hablamos del cableado. Hasta aquí este primer video de altavoces desde Santiago de León de Caracas. Saludos y suerte.